Dios les bendiga a todos en esta hora especial. Estamos aquí una vez más este sábado a las 7 de la noche y es un privilegio de parte de Dios poder saludarle a cada uno de ustedes en esta hora. Estamos por medio de esta Radio Cristo, la Piedra Angular, y este es su programa Luz sobre el Candelero. Y en este día especial, digo especial porque todos los días son especiales porque es un día más que Dios nos permite y nos da la oportunidad de poder vivir. Y así que asimismo también tengo el privilegio de saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra congregación desde Trenton, Nueva Jersey. Le mandamos un saludo muy especial a cada uno de ustedes y gracias por la sintonía, gracias por tomarse el tiempo, que a continuación vamos a estar desarrollando un tema para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Él porque de Él viene toda buena dádiva, la fuerza, la fortaleza, el ánimo, la valentía, el amor, el dominio propio, y de Él viene todo lo que tenemos, y por eso damos gracias a Él, porque en verdad a Él le place que en esta hora nosotros podamos estar conectados con cada uno de ustedes. Y como dije al principio, es un privilegio saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo primeramente. Y antes de iniciar quisiera hacer una pequeña oración para que sea de bendición a todos los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia una vez más en este hermoso día que tú nos permites, Padre eterno de la gloria, darte a ti la honra y la gloria porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias y que seas tú ministrando a cada vida y a cada persona y a cada amigo que pueda conectarse. Tú conoces cuáles son las necesidades, Padre eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias y que esta palabra que traemos el día de hoy sea de bendición para cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio de parte de Dios el poder dirigirme hacia usted. Gracias por esa sintonía. Donde quiera que usted nos sintonice, le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, ya sea aquí en Estados Unidos de América, ya sea en las islas del Caribe, en Europa, en África, en India, en Japón, en China, donde sea que usted nos esté sintonizando a esta hora y donde usted nos pueda ver, sea la bendición de Dios sobre su vida, sobre su familia y en cada cosa que usted emprenda. Y en esta tarde tengo el privilegio de traerle una palabra de parte de Dios. La palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es poderosa. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Viva y eficaz porque dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos da vida. Y la palabra del Señor es para darnos vida y para bendecir porque viene directamente de parte de Dios. En esta hora me gustaría leer unos versos en la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer del versículo 52 al 58. Ahí estaremos tratando de analizar un poco de contexto de la palabra de Dios. Y dice así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y el versículo 55 hace una pregunta retórica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra es una palabra poderosa, porque es una palabra que afirma a nuestra vida todas las promesas que están en la palabra de Dios, especialmente para los que ya tienen una relación personal con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de las palabras más poderosas que hay en toda la Biblia o en los 66 libros que tiene la Biblia, porque esta es una de las palabras que afirman nuestra vida espiritual, que afirman que la fe que tú tienes en el Señor Jesús, que afirman que las penalidades que tú sufres por causa de la obra del Señor, que afirman, aún en medio de cualquier situación que tú estés atravesando, no importa si esta sea un tiempo de prueba, sea un tiempo de una enfermedad, sea un tiempo de una lucha muy fuerte, o en tu vida cotidiana. Estas son palabras de ánimo, son palabras de aliento, son palabras de vida, pero sobre todo son palabras de mucho valor y de mucho coraje que nos motivan a que continuemos peleando la buena batalla como buenos soldados que somos de nuestro Señor Jesús, la buena batalla de la fe. Y me gustaría decirte, en el nombre de nuestro Señor Jesús, no te desanimes, ponte firme sobre tus pies, levántate, sigue adelante, no mires hacia atrás, extiéndete hacia el frente. No importa las críticas, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan a causa de ti, no importa si te tildan que eres un loco, no importa lo que puedan estar de alguna manera todos esos agentes que son enviados probablemente de las tinieblas o de las mismísimas tinieblas para tratar de detener la obra que Dios está realizando en tu vida y la obra que Dios está realizando por medio de ti y del poder del Espíritu Santo y del poder de Dios, porque tú eres un canal de bendición para las vidas, para las familias, para ministros, para ministerio, para la predicación de la palabra, para enseñar la palabra de Dios, para guiar a otros en el conocimiento de la palabra de Dios. No te detengas, sigue predicando, sigue enseñando, sigue hablando de la palabra del Señor, sigue anunciando el Evangelio, sigue anunciando las buenas noticias del Evangelio, porque en verdad esa es la verdadera esencia de nuestra vida como creyentes, y a lo cual hemos sido llamados para predicar el Evangelio de la palabra de Dios.
Por eso dice Romanos capítulo 1, verso 16, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. El infierno y las tinieblas se van a levantar para que tú te detengas en este camino. No hay nada que pueda detenerte. ¿Por qué? Porque ya ha sido dada una palabra tan poderosa por nuestro Señor Jesús, que se la dio a los discípulos, pero que también nos la da a cada uno de nosotros. Que ni las mismísimas tinieblas, ni el mismísimo infierno podría detener la obra del Evangelio, de la predicación del reino de Dios. Decimos el reino de Dios porque nuestro Señor Jesús es el Rey y el reino le pertenece a nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque en verdad Él es el que tiene todo el poder para bendecir nuestras vidas, para que hoy podamos estar por medio de este instrumento de las redes sociales, y esperamos que llegue a tu vida de una manera especial. Y este tema que vamos a desarrollar es: Jesús venció la muerte. Claro que sí. Sabes, yo comencé a escuchar el Evangelio, aún tengo memoria, porque en verdad cuando uno comienza a escuchar el Evangelio, las buenas noticias de parte del Señor se le quedan grabadas en la mente a uno, se le quedan grabadas en el corazón, se le quedan grabadas en su vida. Y yo me recuerdo que a la edad de 5 años, de 6 años, para ser más concretos, a la edad de 6 años, yo comencé a escuchar el Evangelio, y a pesar de que era un niño muy pequeño, esas palabras del Evangelio comenzaron a hacer en mi vida un efecto muy especial desde muy chico. Y sabe algo muy importante, porque es muy importante en verdad predicar el Evangelio, porque el Evangelio es palabra de Dios y hace un efecto inmediato, un efecto poderoso en la vida de cada persona. Porque yo me recuerdo que desde muy chico, desde muy niño, esas palabras del Evangelio penetraron profundamente en mi corazón, y desde ese entonces Dios hizo algo maravilloso, una obra en mi vida que solamente el poder de Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Quiere decir que se queda impregnada, porque en los tuétanos es la parte de los huesos donde se forma la sangre, donde están los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, o sea, donde está el ADN de cada ser humano. O sea que la palabra de Dios llega hasta el ADN de cada uno de nosotros, y por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa que puede moldear todo nuestro ser desde adentro hacia afuera. Y por eso es maravilloso el Evangelio, porque es poder de Dios. Poder para cambiar, poder para transformar, poder para dar vida, y poder para levantar aún aquel que no tiene fuerza, y poder para sanar, para restaurar, y poderoso para salvarnos, para salvar nuestra alma desde la misma muerte. Jesucristo venció la muerte. Y para entender el concepto de que Jesús venció la muerte, Jesucristo venció la muerte, no lo vamos a tomar desde un punto de vista en que Jesucristo haya tenido un combate con la muerte. No estamos hablando de eso. Jesucristo no tiene ningún oponente, ni tampoco está haciendo oponentes, sino que lo vamos a ver desde la perspectiva como Cordero de Dios, desde la perspectiva de cuál era el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel,
Y por eso es que es necesario que toquemos algunos puntos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice la palabra de Dios, de que cuando se llegó el tiempo de su liberación, que cuando ellos tenían que salir de Egipto con mano poderosa del Señor, pero por medio de las instrucciones de Moisés, dice que la última noche que ellos estuvieron en Egipto, lo voy a leer para que no vea que lo estoy sacando de algún contexto. En Génesis capítulo 12, verso 11, dice algo poderoso. Escuche bien. El Señor les mandó a que sacrificaran un cordero antes de salir de Egipto, la última noche en Egipto. Es un buen tema para desarrollar, la última noche en Egipto, la última noche en las tinieblas, la última noche en el mundo, la última noche en el pecado. Pero dice así, dándole una instrucción a los israelitas allá en Egipto. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Este versículo es poderoso porque está dando instrucciones de cómo ellos debían haber preparado aquel cordero, cómo lo habían inmolado. La palabra inmolar es, en su contexto original, es degollar, inmolar o sacrificar un cordero, y de alguna manera para hacerlo como sacrificio delante de Dios. Pero el Señor se los ordenó que lo prepararan y que se lo comieran de una forma específica. Pero aquí hay algo importante, que el Señor les da unas instrucciones de que esa última cena en Egipto, de que esa última comida en Egipto, llamada la Pascua de Dios, dice que tenían que comerla con unas vestimentas como que se iban a ir de viaje inmediatamente, terminaran de comer. Que sus ropas tenían que estar puestas sobre sus cuerpos como quien dice, estoy listo para salir, estoy listo para irme, estoy listo para salir en el momento más inmediato. Y les dice que también lo tenían que hacer esa última cena con su calzado puesto, porque era tiempo de irse, tiempo de liberación, tiempo de restauración, tiempo de sanidad, tiempo de salir de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Y es maravilloso porque en este versículo ellos tenían que estar en una posición de alerta. Qué importante es esta palabra de alerta, pero no de alerta al enemigo o no de alerta a cualquier otra situación, sino de alerta para salir, de alerta para ser liberado por completo. Pero suele también entonces indicarnos de que ese cordero que ellos sacrificaron allá en esa última semana que ellos estuvieron en Egipto, la sangre de ese cordero dice que la usaron para pasarla en los postes de sus puertas y en el dintel de sus puertas, o sea, en el frente de cada una de sus casas. Específicamente habla de las puertas, pero habla también del frente de la casa de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en esa noche no solamente iba a ser la liberación del pueblo de Israel, sino que en esa noche también iba a pasar, se le llama el ángel de la muerte sobre aquel pueblo para darle muerte a todos los primogénitos.
Pero donde estuviera esa sangre en las puertas y en el frente de la casa, allí la muerte no iba a tener autoridad para entrar a esa habitación o a esa casa y dar muerte al primogénito de cada familia. ¿Por qué? Porque esa sangre también en aquel tiempo simboliza o simbolizaba la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario. Y aquí hay algo maravilloso. Quiero leerle otro versículo para ir avanzando un poquito y así entender mucho mejor, con más claridad, este asunto. Nos dice en Juan habla de algo maravilloso. Juan el Bautista, no el apóstol Juan, Juan el Bautista, dice en el libro de San Juan capítulo 1 verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto sucedió cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. Inmediatamente Juan el Bautista vio que Jesús se iba acercando hacia aquel río. Inmediatamente el Espíritu viene sobre Juan y menciona estas palabras. Y le dice a Jesús y probablemente a los oyentes que estaban allí: He ahí el que viene, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En sí lo que está haciendo Juan es una función sacerdotal, aprobando al Cordero que iba a ser el sacrificio no para cubrir, sino para quitar el pecado de la humanidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios también por medio de Moisés le ordenó a cada padre de familia allá en Egipto a que escogieran un cordero, y este cordero tenía que ser un cordero perfecto que tenían que presentar en sacrificio. Y por eso es que en el inicio del ministerio de Jesús era necesario de que así como se dio en el tiempo antiguo, se cumpliese la palabra de Dios para que quedase afirmadamente de que Jesús era el Cordero que iba a morir en la cruz del Calvario para quitar el pecado de la humanidad. Y sabe una cosa, así como los sumos sacerdotes, y así como allá en Egipto se le dijo a aquel padre de familia que ese cordero que tenían que presentar en sacrificio tenía que ser perfecto, sin mancha, sin ningún defecto físico, porque esa era la exigencia de Dios, esa era la exigencia del Padre. Ahora la palabra de Dios nos dice que Jesús, aunque era 100% hombre, también era Dios. Él era perfecto. En él no había pecado. Y esto que dice Juan aquí, he aquí el Cordero de Dios, no es una frase que esté allí nada más por estar, sino que está dando, él como sacerdote, Juan el Bautista venía de una familia sacerdotal. Si nos ponemos a investigar, el padre de Juan el Bautista dice que estaba ofreciendo sacrificio en el templo. Dice que le llegó el día que a él le tocaba de ofrecer el sacrificio y allí se le aparece un ángel a Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista, o sea que Juan el Bautista venía de una familia sacerdotal, solo que él ahora está bautizando en el río Jordán. Y aquí por medio de Juan comienza el nuevo comienzo para la humanidad, donde se le da la entrada al verdadero Cordero Santo.
con una perfección infinita, con una perfección perfecta, para que Jesús fuera presentado como el Cordero que iba a vencer a la muerte. Desde ese punto de vista, vemos entonces de que Jesús, como presentado como Cordero de Dios, iba a ser la solución para la humanidad, y iba a ser la solución porque desde que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ya no se volvieron a hacer sacrificios de animales en Israel. Y aquí hay algo maravilloso, porque cuando podemos nosotros estudiar la palabra de Dios y vemos el propósito que hay en verdad en la enseñanza de la palabra de Dios para beneficio de nosotros, para nuestra salvación y para que nosotros hoy podamos tener entrada a Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos algo maravilloso, que es el Evangelio de la palabra del Señor, porque allí nosotros encontramos palabras de vida, palabras de sanidad, de liberación, de restauración, porque el mismo Jesús se le fue dada una oportunidad de poder exponer la ley en la sinagoga. Y sabe que cuando él expone la ley en la sinagoga, él dice unas palabras tan poderosas y maravillosas de cumplimiento. Y él dijo estas palabras: porque yo he venido para traer libertad al cautivo, he venido para traer sanidad al enfermo, he venido para traer salvación al que necesita salvación, he venido a traer completa liberación a todos aquellos que están cansados, que están oprimidos, que están en desventaja, que están en diferentes situaciones. Y él inmediatamente dice: hoy se cumple esta escritura, dando a entender de que él era el Cordero Santo de Dios. Y sabe, hay algo maravilloso. Muchas veces nosotros atribuimos a que fueron los judíos los que mataron a Jesús, porque nos recordamos que cuando se hizo esta pregunta, cuando Pilato hizo esta pregunta: ¿a quién vosotros elegís que sea entregado en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo gritaba: a Barrabás, y a Jesús crucifíquenlo. Creo que esto es uno de los contextos que muchas veces la gente usa para decir de que fue el pueblo de Israel quien dio muerte a Jesús. Pero esto no fue así. Esto simple y sencillamente se dio de esa forma para que se diese el cumplimiento de la misma palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos de que hubo alguien en específico que mató a Jesús, pero no fue así. Porque al decir esas palabras podríamos caer en el error de estar practicando antisemitismo o ser antisemita por decir estas cosas, pero no ese es el propósito. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo, él dijo unas palabras que quitan todos estos argumentos, y esto está escrito en Lucas. Se lo voy a leer ahora inmediatamente. Y esto nos da a entender en verdad que lo que le estoy diciendo es la verdad. Está en San Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, Jesús hablando, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Aquí vemos cómo Jesús, hablando Él como Dios mismo, diciendo de que Él de sí mismo está poniendo su vida como cordero. Escuche bien, como cordero, como un humano pero cordero. Que Él mismo está poniendo su vida, pero que Él mismo como Dios la vuelve a tomar. Nadie me la quita. Mire, este es el argumento más poderoso que nosotros podemos tener en la misma palabra de Dios y no tildar con este dedo. ¿Por qué? Porque en su infinito amor el Señor, por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel, escuche bien, para que todo aquel que en Él crea, estas son palabras que deben llegar a nuestro corazón, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria al Señor. Estas son palabras maravillosas. Jesús como Cordero, el que fue llevado hacia la cruz, como dice Isaías, fue llevado como Cordero al matadero, que no abrió su boca. Sobre sus hombros cayó el peso del pecado, de la maldición del pecado. Y dice algo más poderoso, que no veremos hermosura en Él. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús fue inmolado, o sea, cuando el Señor Jesús fue golpeado, cuando el Señor Jesús fue latigado, y con ese látigo que tenía unas punzas, cada vez que le pegaban le dieron 39 latigazos menos uno. Cada vez que este látigo pegaba en el cuerpo de Jesús, extraía pedazos de carne de sobre de él. Por eso dice que fue inmolado, o sea, como llagado, como degollado. Su cuerpo fue degollado. Y esto fue para llevar en Él toda la carga del pecado de cada persona en particular. Por eso es que Jesús como Cordero, Cordero perfecto, pero no Cordero animal, sino Cordero humano. Porque Dios para salvar al mundo tenía que usar a Jesús, un humano 100%, pero que también es Dios, Jesús. Jesús es Dios. Y por eso es que es maravilloso que Él nos hace la invitación a que creamos en Él. Y yo también quiero hacer ese énfasis. Me gustaría hacer ese énfasis en invitarte a que esas palabras que Él dijo, que todo aquel que en Él cree, y me gustaría invitarte en esta hora, no importa lo que tú puedas estar pasando, lo que pueda estar sucediendo en tu vida, una cosa sí te puedo decir, Cristo, Jesús es la respuesta. Jesús es la única verdad, la verdad absoluta. No hay otra verdad que pueda compararse en relación a poder tener perdón de nuestros pecados. Jesús es la única solución para tu vida. No hay otra solución. Solamente Jesús, el Cordero que venció la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la venció? Porque en ese verso que ya te leí, que es poderoso, que Él mismo puso su vida, pero que Él mismo con su poder la vuelve a tomar, nos está indicando que antes de que Él muriera, Él
ya había vencido a la muerte. Creo que nunca habíamos visto desde ese punto de vista lo que Él está diciendo. Por eso, al inicio leí los versos en 1 Corintios capítulo 15. ¿Por qué? Porque estos son el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y me gustaría hacer énfasis en esta hora, porque pueda que estás en peligro. No me importa en qué clase de peligro estés, pero sí me importa en darte la solución, la respuesta, y la respuesta más inmediata es que así como tú estás ahora, si crees en Jesús, muchas cosas van a cambiar en tu vida para beneficio tuyo, de tu familia, de tu comunidad, pero especialmente entre tú y Dios. ¿Quieres tú creer en Jesús en esta hora? ¿Quieres tú reconocer a Jesús en tu vida? Es el único que te puede ayudar. Es el único que te puede dar dirección a tu vida. El único que puede transformar tu vida. ¿Sabes que hay muchas personas hoy en día tratando de salir de una condición, de una situación, porque ya están cansados y necesitan un cambio inmediato, necesitan una transformación? Hay muchos que están tratando de salir de un hoyo profundo que ellos mismos cavaron por causa de las diferentes situaciones de la vida, pero solamente Dios te puede sacar de ahí, te puede rescatar, solamente Dios te puede dar una oportunidad. No la desaproveches, porque hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, no más tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes ser salvo. Y te invito a que recibas a mi Señor Jesús en tu corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 y versículo 9 y 10. Que para recibir a Jesús en el corazón hay que creer en Él. Confesar con nuestra boca de que Él es el Hijo de Dios, de que Él murió en la cruz del Calvario como un cordero inmolado, pero que al tercer día Él resucitó y venció la muerte. ¿Por qué? Porque Él mismo vuelve a tomar su vida como Dios, como el Todopoderoso. Y en esta hora, si tú quieres recibir a Jesús y te gustaría comunicarte con nosotros, el teléfono es 609-635-8096. Allí tú puedes comunicarte si te gustaría que oráramos por ti en alguna oración en específico. Dios te conoce. Dios conoce tu levantar y tu acostar. Esto quiere decir que Dios conoce los momentos más difíciles que hay en tu vida. Dios conoce los momentos más felices que hay en tu vida. Y Dios sabe y conoce muy bien lo que tú sientes, lo que estás pasando. Pero hoy es el día de liberación. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de romper con la cautividad. Con la cautividad probablemente en tu mente, en tu espíritu. Hoy es el día de romper con la cautividad. Se termina la cautividad en tu vida en el nombre de Jesús. Y me gustaría hacerte ese llamado. ¿Te gustaría recibir al Señor Jesús en tu corazón? Olvídate de lo que puedan decir los demás. Olvídate de las cosas del mundo que estás pensando en que ya no vas a disfrutar. Olvídate de todas esas cosas. Hoy puedes tener un nuevo comienzo en tu vida. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que por medio de esa sangre hoy tú puedas
entrar al Padre, al cielo, al trono de la gracia. Y si tú estás allí, me gustaría que repitas esta oración. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, escucha muy bien y repite estas palabras después de que yo las repita. Señor Dios, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia. Te recibo en mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he vivido una vida equivocada y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que con tu Santo Espíritu tú transformes mi manera de pensar, que transformes mis pensamientos. Y me arrepiento, Señor Jesús, delante de tu presencia. Y te pido que ahora en adelante yo pueda vivir una vida para ti, para tu gloria y para tu servicio. Y creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo en mi corazón y confieso en mi boca, confieso con mis labios de que tú eres mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor Jesús, por este momento. Amén. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, ahora tú eres un hijo de Dios. Ya no solamente creación de Dios, todos somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios hay que recibir a Jesús en el corazón. ¿Sabe? Esta es una prédica que yo la escuché desde niño, que para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesús en el corazón, hay que aceptarle como Salvador y hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando yo era niño y escuchaba en un radito viejo que tenía una antena como de 1 kilómetro de tamaño, perdón por la... Pero cuando esos predicadores decían que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados, era una palabra que llegaba al corazón, porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Arrepentimiento, una manera profunda de cambiar de pensamiento, de dirección. Y este es un programa que Dios ha creado para bendecir tu vida. Y también me gustaría declarar palabras de vida sobre tu familia, palabras de reconciliación sobre tu familia. Se abrirán las ventanas de los cielos sobre tu vida, se abrirán nuevas puertas a tu favor. En el nombre de Jesús, te pido, Padre eterno de la gloria, que bendigas a todos aquellos que me están escuchando, que si tienen oraciones, que sus respuestas lleguen en el momento indicado, que sean de más bendición para cada una de sus vidas y que la palabra de Dios continúe abriendo brecha a favor de cada uno y que la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes, ministrándoles en sueños, en visiones, en fuerza, en fortaleza, en ánimo, en valentía, en dominio propio, en fe, en mansedumbre, en templanza, y que el poder del Espíritu Santo continúe llenando tu vida, continúe aconsejándote, continúe librándote. En el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios se manifiesta sobre tu vida y el bautismo del poder del Espíritu Santo sea sobre tu vida para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús y te doy gracias porque en esta hora has recibido el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias que es la palabra de Dios. Dios te bendiga y te pedimos que continúes escuchando por medio de esta tu estación, Cristo Radio, Cristo la piedra angular y tu programa Luz sobre el Candelero. Dios te bendiga y que el Señor continúe bendiciendo tu vida donde quiera que estés. Adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.